Hola queridos amigos, qué gusto poder saludarles, bendecirles a través de este medio. Soy la profeta Elimar Bracho y quiero compartirles la porción de los profetas, la número 24, lo que llamamos la Haftara número 24, y está basada en el libro de Isaías, capítulo 43, desde el versículo 21 hasta el capítulo 44, versículo 23. Isaías es un hombre, un profeta del Eterno, fue un profeta lleno de muchísima profundidad, un libro realmente mesiánico, profundo, impactante, poderoso, lleno de muchísima revelación. Quiero poder resumirle, les voy a dar un resumen de esta porción de la escritura de la forma más entendible posible y más clara, sencilla. Y bueno, vamos a empezar hablando entonces un poquito acerca del profeta Isaías y de su mensaje, de la estructura del libro. Isaías fue un profeta de la casa de Judá, es decir, del reino del sur. Estas profecías y lo que vamos a estar hablando hoy se da o se escribe o él la profetiza luego de, del, de haber sido la casa de Israel, las 10 tribus, de haber sido esparcidas y de todo aquel acontecimiento y todo aquel juicio que vino sobre ellos a través del rey de Asiria. Entonces, cuando Isaías está escribiendo y todas estas cosas que se están dando y que vamos a estar hablando en esta porción de la escritura, ya esto se había dado, es decir, ya la casa de Israel, que son las 10 tribus, el reino del norte, ya había sido esparcido y había venido un juicio sobre ellos por su pecado, por su idolatría, a través del rey de Asiria. Entonces, el llamado de Isaías fue en el año de la muerte de Usías. Se dice que Isaías pertenecía a una familia muy importante. Los reyes o el tiempo de su ministerio fueron con 4 reyes: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Se profetiza acerca del Mesías. Muchísimas de las profecías que están en el libro de Isaías están citadas en el Pacto Renovado o lo que llaman el Nuevo Testamento. Y por supuesto todo lo que se habló, todo lo que él profetizó acerca del Mesías en cuanto a lo que iba a ser su vida, su muerte, todo eso, pues tuvo un cumplimiento. Entonces, él profetiza acerca del Mesías, profetiza sobre su nacimiento, sobre su familia, sobre su ungimiento, sobre su carácter, sobre su mansedumbre, profetiza sobre su muerte. Es un capítulo impactante, el capítulo 53. Él profetiza acerca de la muerte del siervo sufriente, la resurrección, y también nos habla de la venida del Mesías, pero también nos habla del reino de milenios, de 1000 años, del reino de 1000 años, nos habla el profeta Isaías. En ese tiempo que él dirige este mensaje, la condición de la casa de Judá era de verdad que iban en una degeneración en su condición moral. Había injusticia social, había idolatría, no conocían al Eterno realmente, había rebeldía, estaban cargados de maldad, había depravación. Había homicidio, soborno a líderes, costumbres orientales, pactos con extranjeros, se llenaron de armas para la guerra, había, como lo dije anteriormente, idolatría, altivez, orgullo, y se creían sabios en su propia opinión. El pueblo estaba con un corazón totalmente desalineado hacia Dios, y aunque no es que no existían las ofrendas en ese momento, y ahorita lo vamos a leer acá al empezar la enseñanza, pero aunque algunos traían ofrendas, porque recuerden que todavía no había sido la deportación a Babilonia, y entonces había templo, había un sacerdocio, había culto. Ellos lo hacían de una forma religiosa, era puro ritual, pero había gente, la gente estaba con un corazón de espaldas al Eterno, torcido, y demasiada idolatría en aquel tiempo. Entonces, también quiero hablar un poquitico acerca de la estructura del mensaje de Isaías. Algunas de las cosas, de las muchísimas cosas que se pueden mencionar en el libro de Isaías, nos habla de su llamado como profeta, como lo dije anteriormente, se nos habla del Mesías. Enseñó y profetizó sobre su venida, su carácter, como lo dije anteriormente, sobre la futura invasión de Babilonia. También profetizó el profeta Isaías.
Él vio lo que iba a pasar con el rey Nabucodonosor y que iba a llevar cautivo a la casa de Judá. Da profecías sobre Babilonia, da profecías sobre otras naciones. Habla de la redención de la casa de Efraín, habla de la salvación, de la redención de la casa de Efraín. Cuando habla de la mujer desamparada, la mujer estéril, está hablando a la casa de Efraín. ¿Quién es la casa de Efraín? Es aquellas 10 tribus que fueron dispersas alrededor del mundo, el reino del norte. Habla acerca de la unión de las dos casas. Es muy importante que como profetas podamos conocer y anunciar las dos casas. Habla de la futura gloria de Sión y nos habla del reino de 1000 años, entre otras cosas de las cuales el profeta Isaías nos habla. ¿Ok? Dicho esto, entonces, vamos a empezar con la lectura de la porción de los profetas de esta semana. En el capítulo 43, a partir del versículo 21, dice: pueblo que he formado para mí, para que declaren mi alabanza, pero no me invocaste, Jacob, te cansaste de mí, Israel. No me ofreciste tus ofrendas solá, ni me honraste con tus ofrendas shelamim, ofrendas de paz. No te exigí ofrendas minja de harina, ni te cansé con el incienso. Fíjense que hay un aporte importante de un comentarista que dice: el presente de oblación se hacía solo con un puñado de harina. Es decir, no representaba para ellos esfuerzo, ni pérdida, ni nada por el estilo. Es decir, que no era trabajoso. Y poner incienso, un puñado de harina y poner incienso. También nos habla en el 24, dice: no compraste para mí caña aromática, ni me satisfaciste con lo mejor de tus sacrificios. ¿Por qué no compraste la caña aromática? Porque crecía naturalmente en Jerusalén. Entonces, es decir, el Padre ahí les está reclamando, les está haciendo ver su condición de que ellos habían dejado de traer ofrendas que eran tan voluntarias, que no eran algo que representaba para ellos algo grande, algo que tenía que ver con sacrificio, no, sino un puñado de harina, poner incienso. Y fíjese que la caña aromática crecía naturalmente en Jerusalén, o sea, no era una carga para ellos. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Y qué es lo que podemos nosotros tomar el principio que está vigente? Que ellos no podían ofrendar al Padre como era debido, porque su corazón era el que estaba torcido. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, no podemos dar externamente lo que no damos con el corazón. Entonces había en ellos en el pueblo, en ese tiempo, había una condición de decadencia espiritual. No compraste, y estoy hablando de la casa de Jacob, es decir, de la casa de Israel. Esta porción de la escritura es para ellos. No compraste para mí caña aromática, ya lo dije, ni me satisfaciste con lo mejor de tus sacrificios. En lugar de eso, me cargaste con tus iniquidades y me cansaste con tus transgresiones. Me cargaste con tus iniquidades y me cargaste con tus transgresiones. Es decir, la iniquidad son patrones que están dentro de la naturaleza caída del hombre. Esa naturaleza tiene una triple estructura: lujuria, rebelión y soberbia. Y la iniquidad son patrones genéticos, códigos genéticos heredados de los antepasados, que provocan que en el temperamento y más adelante en el carácter del individuo se revele, se manifieste una ley que va en contra de la Torá, en contra del diseño del Padre. Es decir, cuando Pablo dice: lo que quiero hacer no hago, sino que termino haciendo lo que no quiero, porque encuentro una ley en mis miembros. Esa ley de la cual Pablo habla es la iniquidad, es la tendencia al mal, es la esencia de la maldad que está en la naturaleza torcida, la naturaleza que está siendo renovada por la Torá. Entonces, esa iniquidad
viene de atrás, tiene que ver con el pecado que nos asedia, con lo que viene de atrás. Y aquí el Eterno les habla a ellos de sus iniquidades, que porque eso venía de atrás, eso venía de atrás. Y ya vamos a ampliar esto un poquito porque vamos a seguir leyendo. Entonces dice que me cargaste con tus iniquidades y me cansaste con tus transgresiones. Yo borro tus transgresiones por mi propia causa. Es decir, no porque tú lo merezcas. No recordaré tus pecados. Hazme recordar, dice el Eterno. Hazme recordar, le está hablando de que le hagas recordar sus méritos si cree que él es injusto. Y le dice, juntos evaluemos la situación. Fíjese cómo el Padre, en ese carácter paternal, valga la redundancia, les está llevando a que puedan entrar en una zona donde ellos puedan mirar hacia adentro y ver lo torcido de su condición para que haya un teshuvah, un girar. La palabra teshuvah tiene que ver con alineamiento, con girar. Es decir, si usted va al norte, al sur, usted gira y ahora va al norte. Es girar, es alinearse con el diseño del Padre y volverse del mal camino. Plantea tu posición, le dice el Eterno, y serás vindicado. Es decir, plantea tu posición y serás vindicado. Le está dando la oportunidad. Tu primer ancestro, algunos plantean que está hablando aquí de Adán, cometió una transgresión y tus representantes, algunos plantean que habla de los sacerdotes y los profetas que se habían corrompido, algunos otros plantean que aquí está hablando de los reyes idólatras que llevaron al pueblo a la idolatría. Hay varias posiciones. Transgredieron contra mí, dice el Eterno. Por eso yo profané a los príncipes del santuario. Está hablando, algunos dicen que está hablando de los sacerdotes y de los líderes comunitarios. Y entregué a Jacob para la devastación y a Israel para la deshonra. Es decir, por todo ese pecado que cometió la casa de Israel, el Padre lo entrega para la devastación. Es decir, que lo que ellos estaban viviendo era la consecuencia de su maldad, de su pecado y de su condición. Ahora entramos entonces en el capítulo. Déjame mover esta Biblia para acá, que estaba leyendo un comentario de esta. Ahora entramos entonces en el capítulo número 44. Vamos a entrar en el capítulo 44 y acá le sigue hablando a la casa de Israel. Y dice de la siguiente manera: pero escucha ahora, Jacob, servidor mío, y tú, Israel, mi elegido. Aquí le está hablando entonces a la casa de Israel. Así dice el Eterno, tu Hacedor, que te formó desde el vientre materno, quien siempre te ayuda. Aquí le está hablando y le está haciendo, es como cuando el Padre te dice, reflexiona. Yo te voy a empezar a hablar un lenguaje para que tú entres en reflexión, para que reflexiones y para que entres en zona de Teshuvah. Así nos habla el Padre, para que reflexionemos cuando nosotros estamos errados, cuando estamos nosotros en zona de error. La voz del Padre, la palabra del Padre viene para sacarnos de la zona de error e introducirnos en zona de Teshuvah, es decir, de alineamiento para entrar en la verdad. Recuerde que el error y la verdad son dos cosas opuestas. La verdad es Yeshua y Yeshua nos lleva a toda verdad. Pero el enemigo, Hasatán, es padre de error. El error son códigos de gobierno contrarios a la verdad. El error es una dimensión ideológica, es un sistema. De hecho, es el sistema que le prepara la plataforma al antimesías. El error es todo lo contrario a la verdad. El error es lo que va en contraposición a la verdad del Eterno, en contra de la Torah. Yeshua es la verdad y Yeshua es la Torah viviente. Entonces, el Padre nos habla un lenguaje y lo podemos ver aquí, cómo le habla a la casa de Jacob y les menciona todas estas palabras para hacerlos reflexionar y para sacarlos de la zona de error, de la zona de idolatría, donde ellos estaban desviados, con un corazón desviado al Eterno, para llevarlos a zona de Teshuvah. En la zona de Teshuvah no queda de otra que rendirse, reconocer y cambiar de dirección. Y
¿qué cambio de dirección se hace del error a la verdad? Se gira. Yo estaba en error, ahora estoy en verdad. Salgo del error para entrar en la verdad. Y este es el lenguaje que vemos aquí a través del profeta Isaías, cómo el Padre les habla para sacarles de la zona de error. Entonces, les está llevando a un lenguaje, le está dando un lenguaje reflexivo y les está llevando a reconocer su identidad como pueblo. Dice, tu hacedor te formó en el vientre materno, quien siempre te ayuda. No temas, Jacob, mi servidor. No temas. Dice, y es Jurum, Israel. Esto tiene que ver con recto. Miren, primero les dice, miren su condición. Ahora, miren, les dice, esto tiene que ver con recto, es un diminutivo de la palabra Israel. Mi elegido, así como vierto agua sobre la tierra sedienta y hago fluir el agua sobre la tierra seca. Fíjese esto, el agua es la Torá de vida. Así como cuando no hay Torá en la vida de alguien, es como una tierra seca. Yeshua nos compara en la parábola del sembrador como tierra, como terrenos, tierra. Algunos son tierra fértil, otros son tierra donde había espinos, otras son tierra infértil. Pero aquí esto es muy importante, este lenguaje que está siendo utilizado aquí, porque la palabra es la Torá. La palabra es la Torá, es el agua, perdón. La palabra, la Torá es esa agua que el Padre vierte sobre la tierra seca. No solamente es algo literal que llueve y el agua seca, no. Esto también tiene que ver con la tierra seca. Cuando Efraín fue esparcido por las naciones, eran huesos secos, pero también era tierra seca. Y el Padre envió su agua. Y el Padre sigue derramando esa agua que Yeshua le ofreció a la mujer samaritana, porque es la Torá la que nos da vida, la que nos da identidad, la que nos activa en nuestro propósito, la que nos proyecta hacia el diseño y el cumplimiento de la voluntad del Padre. Entonces dice, así como vierto agua sobre la tierra sedienta y hago fluir el agua sobre la tierra seca, así verteré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu progenie. Fíjate esto, vertiré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu progenie. Es decir, aquí nos está hablando el Eterno de lo que Él haría. Cuando vino la festividad de Shavuot, y ahora que estamos próximos a la festividad de Shavuot, ¿qué es lo que el Padre hizo? Él pudo vertir de su espíritu sobre nosotros, sobre los escogidos, para esculpir la Torá en nuestros corazones. El libro de Ezequiel nos habla de esto, el libro de Jeremías nos habla de esto. Aquí encontramos una parte también que el espíritu de Adonai vino sobre nosotros para esculpir la Torá en nuestros corazones, para quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Entonces dice también, y mi bendición sobre tu progenie. Él les está hablando aquí de una restauración, es decir, aunque yo te entregué, te procesé, traje un juicio correctivo, no un juicio destructivo, no, un juicio correctivo, porque el Padre a quien ama castiga. Aunque vino un juicio correctivo sobre ti, también viene un tiempo de restauración, un tiempo de bendición para ti, casa de Israel, casa de Efraín. Es el tiempo del despertar. Shavuot viene como un proceso, vino como no solamente un acontecimiento, sino un proceso continuo de llenura del Espíritu de Adonai. Es un tiempo donde el Padre nos está disolviendo para cada día vaciar en nosotros de su espíritu y que nosotros podamos ser libres de las ataduras, del pecado, de la iniquidad y que Él pueda gobernar nuestras vidas. Entonces, fíjense qué maravilloso aquí como lo está hablando, que Él vertiré de mi espíritu sobre tu descendencia. Es decir, así como vierto agua sobre la tierra seca, así vendrá mi espíritu sobre tu descendencia, sobre todos los descendientes de la casa de Jacob. El espíritu de Adonai vino a llenar esa tierra seca. Ellos brotarán entre la hierba como los sauces junto a los arroyos de agua.
Y nos está hablando aquí de la multiplicación, no solamente de ese traslado de zona de error a la zona de verdad, de la transformación, del llamado, del despertar, sino de cómo empezaría ese despertar a fluir sobre toda la casa de Israel y las naciones para ser despertados y para ser restaurados y para ser vueltos a nuestra identidad como pueblo, como casa del Eterno, como pueblo, como hijos, volver a la Torá, volver a nuestro diseño, volver a nuestra cultura, que no es la cultura de los judíos, es la cultura del pueblo del Eterno. Por acá tenía había escrito un comentario acerca de esto. Quería leerlo textualmente como lo habían colocado aquí. Déjeme ver si lo encuentro. Que el sauce no deja ir el agua. El sauce aprovecha el agua. Y esto tiene que ver con nosotros aprovechar la Torá, aprovechar esa palabra y no dejarla ir. También está hablando aquí en este pasaje de cómo la población y los escogidos, en la casa de Efraín crecería y muchos vendrían al camino del Eterno. Uno exclamará, yo soy del Eterno, yo soy del Eterno. Otro se identificará a sí mismo con el nombre de Jacob y rechazará la perversión de sus padres. Esto tiene que ver, fíjese que aquí algunos dicen que se habla de 4 tipos de personas. Uno tiene que ver con la multiplicación, como iba a haber un despertar muy fuerte, el agua, iba a haber una sed del Eterno y de volver a las raíces del Eterno. Dice, uno exclamará, yo soy del Eterno, yo soy del Eterno, abiertamente proclamará, yo soy del Eterno. Esto tiene que ver con un avivamiento y un despertar de la casa de Efraín en las naciones. Esto está describiendo el despertar y el proceso de ese despertar y de volver a casa, valga la redundancia, de la casa de Efraín. Otro se identificará a sí mismo con el nombre de Jacob. Otro escribirá en su mano de Hashem o del Eterno. Y esto tiene que ver con que en las costumbres paganas se escribía en la mano de los esclavos de quién era su amo. Y esto tiene que ver con eso. Uno se escribirá en la mano, yo soy del Eterno, y no tiene que ver con algo literal, que me voy a tatuar, ni mucho menos. Tiene que ver con la identidad y un carácter radical de esa generación efraínita que el Padre está despertando en las naciones. Y otro tomará el nombre de Israel, es decir, se convertirá. Nos está describiendo entonces acá, en estos versículos del 1 al 5, el proceso de despertar, de alineamiento, de fuego, de estremecimiento, de teshuvá de la casa de Israel en las naciones, de las 10 tribus perdidas que somos nosotros. Sí, Señor, yo soy de la casa de Israel, no de un Israel espiritual. Eso es una teología del reemplazo que no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Somos esa casa de Israel que el Padre les está profetizando, les está hablando y nos está despertando cada día para volver a casa. Y quiero continuar ahora a partir del versículo 6, donde dice que no existe alguno fuera del Eterno. En estos versículos, para ir adelantando, se nos habla acerca de la autoridad, el señorío y la grandeza de Adonai, pero también de lo que significan los ídolos, de la idolatría, y de que la idolatría y los ídolos que son creados por manos de hombres son nada. Entonces, nos habla del creador del universo y del creador de la humanidad. También dice en el versículo 8, no teman a otros dioses, solo al Eterno, porque Él es el Todopoderoso. Lo estoy parafraseando, nos habla acá. En el versículo 9 nos habla de los que hacen los ídolos y de la condición de los que lo hacen, pero también de la condición de lo que es un ídolo, de lo que es un ídolo, que no es nada, no representa nada.
Nos habla también sobre la vergüenza, sobre los que fabrican esos ídolos en el versículo 11. Y luego así hasta el versículo 20 habla de todo lo que tiene que ver con la idolatría, de que los que ponen su confianza en los ídolos, eso no es nada, no pueden responder, no pueden oír. Habla acerca entonces de todo lo que tiene que ver con la idolatría. En el capítulo 21, el Eterno se reconcilia con Israel, y quiero leerles el capítulo 44, el capítulo 44, el versículo 21. Dice de la siguiente manera: recuerda estas cosas, Jacob e Israel, pues tú eres mi servidor, te he hecho para que seas mi servidor, Israel. No me olvides, no me olvides. He hecho desaparecer tus transgresiones como desaparecen las tinieblas y tus faltas como desaparecen las nubes. Es decir, aquí está hablando de un proceso y ya de una acción de reconciliación, y está hablando ya del futuro cuando ya dice he hecho desaparecer. ¿Cuándo empezó este proceso en el plano legal jurídico? Cuando Yeshua muere y resucita. Cuando Yeshua muere y resucita, él dijo: no he venido sino a las ovejas, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Yeshua morir y resucitar, el Padre se reconcilia con las 10 tribus. No es que antes no lo había hecho, no es que antes no nos amaba, no es que antes no, sino que Yeshua, al ascender con su sangre y establecer un sello y sellar, más bien sellar la renovación del pacto, él dijo: este es mi pacto con ustedes, que los ratifico con sangre. Él ratificó con sangre su pacto. Al Yeshua ratificar con sangre ese pacto, entonces nos abrió la puerta y nos abrazó y se reconcilió con nosotros. Ahora, ¿qué sucedió a partir de ese momento? Se abrió la puerta para que vuelva a casa la casa de Efraín o la casa de Israel. Recuerden que se dice la casa de Efraín o la casa de Israel porque la tribu de Efraín fue la que más se multiplicó. Entonces lo mismo decir la casa de Efraín que la casa de Israel. Ahora, se abre la puerta para que Israel o Efraín vuelva a casa, pero al mismo tiempo él fue mezclado con todos los gentiles. La simiente de Abraham fue esparcida por el resto de las naciones a través de Yeshua. Esa simiente es redimida. Es redimida. Y ahí está hablando en esta profecía de esa reconciliación. Esa reconciliación empezó con la resurrección de Yeshua y el sellar el pacto con su sangre preciosa. Ahí comenzó esta reconciliación. Ahora, es progresivo el despertar porque todavía la cosecha irá en aumento, como lo leímos en los versículos anteriores. Esa agua que el Padre está enviando, que es su espíritu, su Torá, sobre la tierra seca, nos está dando vida. Y hay un despertar profético alrededor de las naciones. Y la casa de Efraín está volviendo a casa, al diseño, haciendo teshuvá. Retorna hacia mí, dice el Eterno, pues yo te he librado. Cielo, canta de alegría, pues Hashem hizo estos. Griten de júbilo, profundidades de la tierra, rompan en alabanzas. Fíjese qué lenguaje. Griten de júbilo a profundidades de la tierra, rompan en alabanzas. Montes o montañas y bosques con todos sus árboles, porque el Eterno salvó a Jacob y se glorifica por medio de Israel. Es decir, la salvación que el Eterno preparó y que se estableció en la Torá para la casa de Israel, para las 10 tribus que fueron dispersas y mezcladas con los gentiles, es tan poderosa y tan grande que en esa redención aún la naturaleza le alaba, aún la naturaleza se une, aún la naturaleza forma parte de la redención gloriosa de la casa de Efraín.
Aún la naturaleza responde a la profecía gloriosa de restauración sobre la casa de Efraín o la casa de Israel. Entonces, es un tiempo de gran despertar, es un tiempo de gran cosecha, es un tiempo de gran bendición y el Padre Eterno está derramando esa agua viva sobre la tierra seca. Este es un tiempo de volver a casa y alinearnos con el diseño del Padre. Padre, en el nombre de Yeshua, yo proclamo ahora lo que tú le pediste a Ezequiel, lo que profetizaste a través de Ezequías, lo que profetizaste a través de tus profetas, la unidad de las dos casas, porque es una de las cosas que los profetas tenemos que hablar, profetizar, proclamar. La restauración de las 12 tribus nuevamente, porque tú, Yeshua, viniste a buscar esas 10 tribus. Gracias te damos y hoy proclamo que los cielos se abren mayormente, que hay un despertar profético sobre las naciones de la tierra, que el despertar profético trae a casa a Efraín, que hay un despertar sobre Efraín, que sale de Babilonia, que sale de lo corrupto, que hace Teshuvah, las generaciones escogidas por el Padre, los escogidos de Adonai, reciben ese despertar, reciben esa agua que viene del cielo en el nombre todopoderoso de Yeshua, porque ese es un tiempo de volver a casa, es un tiempo de despertar y es un tiempo de gran avivamiento. El más grande avivamiento de la historia lo tenemos a las puertas. Este Shavuot del año 5780, del año 2020, será el Shavuot más extraordinario que se haya podido experimentar, porque habrá un rompimiento de las cataratas del cielo y la revelación de la Torá de Adonai se va a expandir sobre las tierras secas. Va a haber un despertar de los huesos secos, los huesos secos, los huesos secos van a despertar. ¿Por qué? Porque están despertando, hemos estado despertando, pero aún hay huesos secos que necesitan despertar y alinearse. Y este es el gran tiempo. Este es el gran tiempo. Yo proclamo en el nombre de Yeshua que el Padre abre tus ojos y te llenan de entendimiento profético para alinearte cada día con el diseño del Padre, para hacer su voluntad y para ser un instrumento profético y un shofar en las naciones y poder proclamar el mensaje del reino de nuestro Padre eterno. En el nombre de Yeshua los bendigo y les invito a compartir este mensaje, esta porción de los profetas. Si para ti fue de bendición, compártelo también con otros. Así que también quiero invitarte a inscribirte, a suscribirte a nuestro canal de YouTube de Ministerio Altares de Adoración. Hemos aperturado un canal para que estén ahí todas las parashot, todas las haftarot y puedas a tener acceso a ellas. Me llama mucho la atención que cuando buscaba haftará en YouTube, es muy poco lo que se consigue acerca de estos temas y los profetas necesitamos estos temas. Los profetas necesitamos hacer algo más que profetizar profecías personales o profecías para naciones, para congregaciones. Necesitamos conocer y proclamar las profecías que ya están en la Torá. Un gran abrazo para todos. Les habló su profeta y amiga Elimar Bracho. Nos vemos en una próxima oportunidad.